Buenas tardes y muchas gracias por estar siguiendo la tercera sesión de las 5ª Jornadas de Educación para la Salud organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. El título es La actividad física como fuente de salud. Hoy tenemos la suerte de contar con Germán Vicente Rodríguez, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, profesor de Actividad Física y Salud y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad de Zaragoza. Ha desarrollado su actividad científica en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, y en el Instituto August Krogh de la Universidad de Copenhague. Ha participado en más de 40 proyectos de investigación relacionados con estilos de vida saludable, dieta y ejercicio y su efecto en la salud en distintas poblaciones, siendo investigador principal en varios de ellos. Fruto de estos proyectos, ha publicado más de 200 artículos científicos y ha colaborado como asesor en entidades públicas para incorporar la actividad y el ejercicio físico como herramientas de salud. Y añado yo, está siempre dispuesto a participar en cualquier iniciativa que se plantee que pueda ayudar a que las personas mayores se enganchen a un estilo de vida saludable. Esperamos disfrutar y aplicar en nuestra vida diaria lo que el profesor Vicente Rodríguez nos enseña hoy. Gracias. Bien, para mí, como les decía, pues es un placer y quiero agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza y especialmente a la Oficina Técnica del Mayor pues el entusiasmo y el interés que ponen pues, en estas jornadas, que en mi opinión son muy importantes y que reitero mi agradecimiento a que hayan contado conmigo también en esta ocasión para hablarles sobre actividad física como fuente de salud, especialmente en las personas mayores. Seguramente coincidirán conmigo, independientemente de la edad que tengamos cada uno de los que podamos estar atendiendo a esta charla, en que nos gustaría a todos envejecer, pues quizá como a las personas que vemos ahora mismo en la pantalla, felices, con amigos, compartiendo cosas. Es decir, con una capacidad funcional y cognitiva suficiente como para desarrollarnos en las actividades que nuestra edad pues, nos permita hacer. A esto es a lo que, en pocas palabras, se le ha venido denominando como envejecimiento exitoso. Y podríamos pues, definirlo como un estado en el que bueno, pues vamos envejeciendo con poca enfermedad. Seguramente es complicado que no tengamos ninguna patología a lo largo de nuestra vida que se vaya complicando pues, en los últimos años, ¿no? Pero poca enfermedad es sinónimo de poca discapacidad o menos discapacidad y nos permite pues, en gran medida tener un buen compromiso con la vida, y eso lo que quiere decir es que podemos seguir haciendo las cosas que nos gusta hacer, como decíamos antes, pues relacionadas evidentemente o acordes a la edad que tenemos. Será complicado que pretendamos cuando tenemos 80 años hacer las mismas cosas que hacíamos cuando teníamos 20. Y en eso consiste también envejecer de forma saludable, ¿no? Y exitosa, el ir acomodando nuestro quehacer pues, a la edad que tenemos. Y esto nos lo va a permitir especialmente pues, tener una buena función física, cognitiva, y yo creo que esto poco a poco pues, lo vamos consiguiendo. De hecho, llegar a ese envejecimiento exitoso pues depende de que vayamos combinando estos factores que estábamos hablando. Por una parte, un buen estado físico y funcional. Y esta palabra va a ser fundamental a lo largo de toda la charla, ¿no? La capacidad funcional de la persona. Esto nos va a permitir construir sobre esos cimientos pues un buen estado de ánimo, un funcionamiento mental adecuado, y todo ello pues seguramente redundará en una buena interacción social. Seguiremos manteniendo nuestras amistades, nuestros contactos y lo que comentábamos, ese compromiso con la vida, hacer las cosas que nos gusta, mantener las actividades pues que de forma habitual y cotidiana vamos haciendo y que nos hacen sentirnos bien, pues cada uno
hacer lo que estime oportuno. Hay gente que sigue manteniendo una gran actividad en voluntariado, o le gusta colaborar con instituciones, con organismos, etcétera, ¿no? O simplemente, bueno, pues pasar buenos ratos con amigos, con la familia, y a eso es lo que venimos denominando ese envejecimiento exitoso. Lo que está claro es que hemos conseguido, sobre todo en los últimos tiempos, en este último siglo, aumentar en gran medida la esperanza de vida. En España, pues probablemente la esperanza de vida, según los últimos estudios, se sitúa por encima de los 90 años. Y eso es importante y es un avance de la humanidad que yo creo que tenemos que poner en relieve. Aquí, en esta figura, ustedes pueden ver que en la actualidad pues hemos ido aumentando el porcentaje de personas mayores que hay en nuestra sociedad, y podríamos hablar de que actualmente estamos en torno a un 18% de personas mayores de 65 años, y que de ese porcentaje pues al menos 6 puntos están por encima de los 80 años. Las estimaciones es que son halagüeñas. De hecho, para el 2050, pues esto yo creo que será un éxito también de nuestra sociedad, más del 38%, en torno al 40% de la población será mayor de 65 años. Y de este porcentaje, la mitad, en torno a un 19, 18, un 20%, serán personas de más de 80 años. Como decimos, es un éxito que hemos conseguido entre todos, ¿no?, vivir más años. Pero también estarán de acuerdo conmigo en que no se trata de llenar la vida con años, sino esos años de vida, pues tenerlos de una manera más plena y con una capacidad que nos permita, pues a la postre, tener calidad de vida y ser felices. En ese sentido, en este gráfico, pues tienen ustedes presentado pues esa capacidad funcional en función de la edad, y aunque evidentemente cada persona pues va a tener su propia línea vital y le van a suceder cosas, pues podemos distinguir básicamente 3 modelos a nivel poblacional. Los que tienen representados en la línea roja pues son aquellos que, pese a que en edades tempranas tienen una capacidad funcional alta, la van a ir perdiendo o se va a ir deteriorando de una manera rápida, y van a entrar o van a pasar esa línea de puntos rojos que ven, que pone discapacidad, en edades tempranas, y probablemente pues acaben muriendo pues también con edades relativamente jóvenes para nuestra sociedad actual, pues de 60, 70 años. Probablemente la opción o la situación más habitual es la que tienen representada en la línea azul, y es una serie de personas que, pese a que también en edades jóvenes tienen una gran capacidad funcional, bueno, pues la van a ir manteniendo hasta que llega un momento en que pasan también esa línea de puntos rojos de discapacidad, en torno a lo mejor a los 60, 70 años, y que van a vivir durante muchos años por debajo de esa línea de discapacidad. O sea, que van a vivir enfermos, seguramente con enfermedades crónicas, durante muchos años, con una merma de su capacidad funcional, probablemente también de su capacidad cognitiva, y por supuesto con una gran vulnerabilidad y dependencia. Y en la línea verde sería lo que deseamos que nos ocurra a todos o a la mayoría, ¿no?, que es ese envejecimiento saludable, ese envejecimiento exitoso, en el que nuestra capacidad funcional se va a mantener hasta prácticamente el momento de nuestra muerte, y por tanto no estaremos en ningún momento o el menor tiempo posible por debajo de ese nivel de discapacidad, de vulnerabilidad, de dependencia. Y eso, pues evidentemente, es nuestro objetivo. Seguramente, si nosotros somos capaces de saber de qué morimos o de qué enfermamos, y esas enfermedades nos llevan a la muerte, pues podríamos quizá
tener alguna opción de buscar soluciones de prevención o de tratamiento para que esto no ocurra o se retrase lo más posible. Así que quizá podemos tener algo de información al respecto, y de eso pues se encarga, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que en su informe del año 2020 pues recoge datos del año 2015 y del año 2016 que ustedes tienen ahora mismo en la pantalla. Como pueden ver, en el año 2015 murieron en torno a 56 millones de personas en el mundo, y de esos 56 millones de personas, más de la mitad murieron solo por estas 10 primeras causas de muerte, de mortalidad, que tenemos representado en el gráfico. Es decir, que en torno a 27 millones de personas murieron solo por 10 causas, y como ustedes pueden ver en la figura, todas son barras azules, y eso significa que son enfermedades no transmisibles, generalmente enfermedades crónicas, y por tanto esos 26, 27 millones de personas que murieron en ese año debido a estas causas, pues no solo murieron, sino que estuvieron enfermas durante gran parte de su vida. Es una buena noticia que hayamos conseguido, con la tecnología, con la medicina, con los avances científicos, cronificar ciertas enfermedades. Pero no es menos cierto que si las podemos cronificar, a lo mejor también las podemos prevenir. Sin duda, la principal causa de mortalidad, como pueden ver en esa primera barra azul, es la enfermedad isquémica del corazón, también enfermedades como el infarto o accidentes como el infarto, y otras patologías como el cáncer, enfermedades pulmonares, obstructivas, etcétera, son causa de gran número de muertes. Tan solo hay como pueden ver, una barra roja que se relaciona con enfermedades transmisibles y concretamente con infecciones respiratorias. Bien, estas son las causas de mortalidad, las patologías o situaciones que producen que las personas especialmente o en gran porcentaje mueran. Y como decíamos, la enfermedad cardíaca es probablemente la más prevalente. Y por ese motivo, la Federación Mundial de la Salud pues, se ha planteado un objetivo global, un objetivo para todo el mundo, de tratar de prevenir o de reducir hasta un 25% la mortalidad prematura debido a enfermedad cardiovascular. Hablábamos de que las causas de mortalidad, bueno, pues son importantes conocerlas, pero quizá dando un pasito más, es también importante de cara a la prevención conocer los principales factores que determinan la aparición de estas patologías, de estas enfermedades, de estas situaciones que llevan a que las personas mueran. Y eso es lo que tenemos recogido en esta tabla de principales factores de riesgo de salud, también de la Organización Mundial de la Salud. Como pueden ver, la inactividad física está entre los principales factores de riesgo de mortalidad. A nivel mundial, concretamente en el 4º puesto, y esto implica que al menos 3,2 millones de muertes podrían estar relacionadas con este factor de riesgo de inactividad física. Otros factores de riesgo son, por ejemplo, la presión sanguínea alta, el uso o abuso de tabaco, la glucosa alta en sangre, etcétera. Pero dense cuenta la importancia que tiene el estilo de vida activo para prevenir, en este caso, el riesgo de mortalidad. En este mapa, que es un mapa del mundo, pueden ustedes ver la prevalencia de inactividad física, es decir, qué porcentaje de la población pues no cumple las recomendaciones de actividad física en los distintos países. En España, que pueden ver en el centro del mapa,
pues se estima que entre el 30 y el 40% de las personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, no cumple las recomendaciones de actividad física. Sin embargo, hay además dos factores que influyen y que modifican este rango de inactividad física, concretamente en las personas mayores. La edad y el género de las personas está muy relacionado con el nivel de actividad física que se realiza y con el nivel de inactividad física. De hecho, como pueden ver en estas figuras, en la línea gris, las mujeres tienden en general a ser menos activas que los hombres para una misma edad. Por tanto, en el mapa que hemos visto en la diapositiva anterior, si solo lo centráramos en las mujeres, probablemente el porcentaje de mujeres inactivas sería todavía mayor de ese 40%. Además, como pueden ver, a medida que aumenta la edad de las personas, también disminuye su práctica de actividad física, dándose los valores más bajos a partir, en las edades mayores a 65 años. Como pueden también observar, hay dos figuras, una corresponde a Canadá y otra corresponde a Estados Unidos. Probablemente, como pueden ver en la figura que corresponde a Canadá, que es la que tienen en la parte derecha de su pantalla, los hombres mantienen sus niveles de actividad física más constantes, aunque han descendido respecto a edades más jóvenes, que, por ejemplo, en Estados Unidos, que siguen bajando independientemente dependientemente con la edad. Es decir, cuanto más mayores son, menos activos son. Y probablemente esto tenga que ver también con las políticas de promoción de actividad física o de incorporación de actividad física que puedan tener los distintos países y que, en mi opinión, es fundamental para mantener los niveles de actividad física de la población. Bueno, seguramente a estas alturas todos estén preguntando a qué nos referimos con actividad física, ¿no? O de qué estamos hablando cuando hablamos de actividad física. Y la realidad es que el concepto de actividad física es bastante complejo, es un término que usamos indistintamente para referirnos a varias cosas diferentes y generalmente, pues la actividad física la deberíamos de definir de forma genérica como cualquier movimiento que realiza el cuerpo humano y que conlleva un gasto energético superior al gasto energético basal, ¿no? Cuando, como pueden ver en este continuo de gasto energético relacionado con la actividad física, cuando dormimos, pues es cuando menos energía consumimos. Y en función de que vamos haciendo actividades más intensas, pues vamos consumiendo más energía. En ese sentido, todo aquello que está o que conlleva un gasto energético de 1,5 veces más que el simple hecho de dormir, del metabolismo basal, pues lo consideramos comportamientos sedentarios, mientras que a partir de ese 1,5 METs, pues hablaríamos de actividad ligera hasta 3 veces el gasto energético que gastaríamos cuando estamos durmiendo. Entre 3 y 6 veces ese gasto energético hablaríamos de actividad moderada y por encima de 6 veces el gasto energético de basal, pues hablaríamos de actividades intensas. Pero lo que a mí me gustaría dejar hoy muy claro son estos tres conceptos que están englobados o que, tienen mucha relación con la actividad física, pero que son constructos diferentes. Por una parte, el sedentarismo, que ya hemos hablado, que son esas actividades que conllevan un gasto energético muy bajo, como por ejemplo estar sentado o recostado, pues leyendo o viendo la televisión. La actividad física como concepto genérico de movimiento corporal que conlleva un gasto energético y que, generalmente lo vamos a asociar a estilos de vida activos y que conlleva un efecto saludable en general. Y el ejercicio físico, que no deja de ser
un tipo de actividad física pues que tiene unas características específicas de programación, de una determinada intensidad, de unas repeticiones, es repetitivo, constante en el tiempo y que lo asociamos más a un entrenamiento que tiene como objetivo pues mejorar algún aspecto de la condición física, es decir, nuestra capacidad cardiorrespiratoria, nuestra fuerza, o algún aspecto concreto de la salud. Bueno, pues mejorar nuestro perfil lipídico o disminuir la glucosa en sangre, por ejemplo. Así que me gustaría que, bueno, pues tuviéramos claro que sedentarismo, actividad física o ejercicio están relacionados, pero no son lo mismo, y vamos a tratar de hablar un poquito de cada una de estas cosas. Sí, efectivamente, el sedentarismo pues es un comportamiento que influye negativamente en la salud. Esto existen numerosos estudios que lo avalan y, de hecho, bueno, pues sabemos que prácticamente todos nuestros sistemas orgánicos en el cuerpo humano empeoran en situación de sedentarismo. De hecho, es bastante curioso que se dé la paradoja, o que se ha venido a denominar, del Homo sedens, que consiste en que aquello que probablemente nos ha hecho evolucionar, que es la capacidad de motricidad general y de motricidad fina en el humano, nos ha hecho evolucionar hacia una sociedad más tecnológica, más industrializada, pues en los últimos años parece que viene en contra de la esencia del ser humano, porque el cuerpo humano, queramos o no, está diseñado para moverse y es lo que nos ha permitido sobrevivir y evolucionar. Y en los últimos años, probablemente en los últimos 50 años, este proceso se ha acelerado y nos ha convertido en personas sedentarias, y eso, bueno, pues evidentemente está demostrado que se asocia con un mayor riesgo de enfermedad y de mortalidad. Pero teniendo en cuenta esos conceptos que hemos hablado antes de actividad física y de sedentarismo como constructos diferenciados, tenemos que tener en cuenta que una persona puede ser sedentaria y activa a la vez. Y de hecho, bueno, pues se han determinado algunos patrones de sedentarismo y actividad que ustedes pueden ver ahora en la pantalla y que tienen más o menos relación con un estado saludable de la persona. Por una parte, podríamos definir personas que son muy sedentarias pero muy activas a la vez. Por ejemplo, un deportista que entrena 2 o 3 horas al día, pues evidentemente es muy activo, pero luego el resto de horas del día está pues descansando, está sentado o tumbado para reponerse para el entrenamiento del día siguiente, y por tanto, bueno, pues también pasa muchas horas en estado sedentario. Hay otro perfil que sería el de personas que son poco sedentarias y poco activas, como por ejemplo pues alguna persona que trabaje en una recepción de un hotel, que están de pie, por tanto están en un nivel de actividad muy ligera durante mucho tiempo, pero que luego pues no acumulan minutos de intensidad moderada a lo largo del día. Hay personas que podrían definirse como poco sedentarias y muy activas, por ejemplo, pues personas que trabajen en bares, que sean camareros, que se están moviendo a una intensidad relativamente baja, pero bueno, que están en constante movimiento a lo largo de todo el día, y por tanto están poco tiempo sentados, poco tiempo recostados y mucho tiempo moviéndose. Y luego hay otro perfil que probablemente es el que más se relacione con un estado de salud poco favorable, que sería el de las personas que son muy sedentarias y muy poco activas. Y bueno, pues un ejemplo podría ser alguien que trabaja en una oficina y que está pues la gran parte de su jornada laboral sentado o sentada, y que luego llega
a casa, a la cual ha ido pues en su coche, no ha ido caminando. Llega a casa y también se sienta pues a leer el periódico, a leer un libro, a ver la televisión o a jugar con una videoconsola o a estar con el móvil en las redes sociales. Y por tanto, prácticamente todo el día ha estado sentado y no ha hecho en ningún momento actividad física para acumular minutos de ningún nivel de intensidad. Y además, este patrón de actividad y sedentarismo es el que generalmente también vemos en las personas mayores y lo cual pues nos preocupa. Es cierto que no solo es peligroso cuántos minutos o cuánto tiempo somos sedentarios, sino cuál es nuestro patrón de sedentarismo. Y aquí, en esta figura de esas líneas que parecen un código de barras, pues tenemos dos tipos de persona. Una que pueden ver con unos bloques negros más prolongados y otra que pues tiene la misma cantidad de tiempo sedentario, pero como ven, con líneas negras más finas. Es decir, que lo acumula a lo largo del día, pero tiene muchos más descansos activos. Parece una redundancia o una paradoja que hablemos de descansos activos, pero cuando estamos todo el tiempo sentado, hacer un pequeño break, romper ese tiempo sentado, acaba siendo un descanso que hacemos de forma activa de ese tiempo sedentario. Y lo que se ha podido comprobar a nivel científico es, como pueden ver en la figura de al lado, que aquellas personas que mantienen periodos prolongados de actividad, de inactividad o de sedentarismo, tienen perfiles metabólicos, marcadores metabólicos más desfavorables, o sea, que tienen más riesgo de enfermedad que aquellas personas que, siendo igualmente de sedentarias en tiempo, lo hacen con unos patrones diferentes y introducen esos breaks, esas roturas del tiempo sedentario con esos pequeños periodos de descanso activo. Es decir, que si estamos viendo una película de 2 horas, pues bueno, convendría que al menos cada 40 minutos, cada hora como mucho, pues nos levantáramos, estuviéramos 10 minutos. Podemos seguir viendo la película, pero con el simple hecho de levantarnos y seguir viendo la película de pie, pues ya estamos activando la musculatura de nuestras piernas y eso conlleva efectos beneficiosos para la salud. Claro, estamos hablando de efectos beneficiosos para la salud, efectos perniciosos para la salud con el sedentarismo o beneficiosos con la actividad física, y seguramente se preguntarán cómo sabemos esos efectos que la actividad, el ejercicio o el sedentarismo tienen en nuestro organismo y que se traducen en efectos en la salud. Pues evidentemente estos efectos vienen a través de estudios científicos que se han ido realizando, especialmente a partir de los años 1950, donde el profesor Morris pues ya hizo un primer estudio muy interesante en el que analizaron qué pasaba con las muertes por problemas cardíacos en el colectivo de trabajadores del servicio de autobuses de Londres. En este servicio de autobuses había 2 perfiles de trabajador muy diferenciado. Uno, el de los conductores, que era un perfil muy sedentario porque estaban gran parte o toda su jornada laboral sentados conduciendo, y el de sus compañeros que iban recogiendo pues los tickets, los billetes del autobús de las personas que viajaban en él. Entonces, bueno, pues estas personas, los revisores que conocemos de toda la vida, pues iban caminando por el autobús, subían, bajaban y estaban constantemente de pie. Y efectivamente lo que vieron fue que había un mayor porcentaje, una mayor prevalencia de muerte por enfermedad cardíaca entre el perfil de trabajador de los conductores, que estaban pues mucho más tiempo de manera sedentaria, comparado con el de sus compañeros los revisores, pues que eran mucho más activos. Otro de los estudios clásicos
que han favorecido que tengamos datos y conocimientos sobre el efecto dosis-respuesta de la actividad física es el que se realizó en los estudiantes de la Universidad de Harvard y que, bueno, pues arrojó algunos resultados, algunas conclusiones muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo que el riesgo de morir disminuía gradualmente a partir de un gasto energético de 500 kilocalorías a la semana debido a actividad física. Ellos estudiaron el nivel de actividad física en función del gasto energético que esas personas que analizaron, esos estudiantes de Harvard, analizaron, consumían en actividad física y vieron que ese riesgo disminuía gradualmente a partir de esas 500 kilocalorías hasta 3.000 kilocalorías a la semana. También, de hecho, observaron que el riesgo disminuía entre un 25 y un 33% a morir debido a enfermedad cardiovascular en las personas que tenían un gasto energético debido a actividad física de más de 2.000 kilocalorías a la semana. Y otro dato curioso, o un resultado curioso, interesante, sobre todo en términos de envejecimiento activo, pues es que aquellas personas de más de 80 años que se mantenían activas, pues ganaban entre 1 y 2 años de vida comparado con los compañeros también de su misma edad, pero que eran sedentarios. Con lo cual, bueno, pues parece que el ser activo en determinados momentos de la vida o a lo largo de la vida hace que tengamos una probabilidad de vivir más tiempo, pero probablemente también de vivir con mayor calidad de vida y con mayor capacidad funcional. También Meyers publicó en el The New England Journal of Medicine, una de las principales revistas médicas a nivel mundial, estos datos en los que comparaba personas que tenían enfermedad cardíaca y personas sanas en relación a su nivel de condición física, es decir, en su estado o en relación a su estado de forma. Y lo que vio o lo que vieron es que independientemente de que tuvieran enfermedad cardíaca previa o no, su riesgo de morir era muy bajo cuando esas personas estaban en forma. Y es lo que tienen representada en las barras negras y blancas en el cuartil o en el quintil 5, más cercano a ese más verde que tienen en la pantalla. Sin embargo, si nos vamos hacia el otro lado de la gráfica, en el quintil 1, veríamos las personas que están en peor forma física. Y de nuevo, independientemente de que tuvieran enfermedad cardíaca o no, su riesgo de mortalidad se multiplicaba 4,5 veces, es decir, aumentaba en un 450%. Ahondando en el efecto de estar en forma, pues hay otro autor, que es el profesor Stephen Blair, que publicó en una revista también muy prestigiosa estos datos que tienen en la pantalla y que hacen referencia al porcentaje, a la fracción de mortalidad atribuible a distintos o a factores de riesgo, probablemente los principales factores de riesgo de mortalidad, como son la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, ser fumador, tener obesidad, y ellos incluyeron el estar en baja forma física, que sería lo que ustedes tienen en la pantalla como low CRF, que es baja condición física cardiorrespiratoria o cardiovascular. Y lo que observaron fue que la principal fracción atribuible de mortalidad era a estar en baja forma física superior, como pueden ver en esas primeras barras, tanto en hombres en rojo como en mujeres en amarillo, comparado con ser obeso, con ser fumador, con tener hipertensión, colesterol alto o diabetes. Con lo cual parece una buena idea de cara a prevenir la mortalidad y probablemente también la enfermedad, pues tener niveles de condición física, estar en forma a través de una práctica habitual de actividad física o de la incorporación de ejercicio físico en nuestras rutinas diarias. Jeremy Morris, que es ese investigador que
bueno, pues empezó a descubrir el ejercicio físico, la actividad física, como un factor predominantemente relacionado con la salud, y la falta de ejercicio o de actividad predominantemente relacionado con la enfermedad y la muerte. Ya dijo en el año 2009 que en Occidente somos la primera generación en la historia de la humanidad en la que la mayoría de la población tiene que deliberadamente hacer ejercicio para estar sana. Probablemente en algunos países en vías de desarrollo, pues los niveles de actividad física todavía sean superiores y haya otros factores de mortalidad. Pero en el occidente, en los países desarrollados, pues generalmente, como hemos visto, la inactividad física es un foco, es un factor que predispone a la enfermedad, a la patología y a la mortalidad. Sabemos, por tanto, que movernos, hacer actividad física, es bueno y nos va a ayudar a estar más en forma y más saludables. Pero ¿cuánto tenemos que movernos? A tenor de esos estudios que hemos estado comentando y de muchísimos otros, muchos de ellos también en los que hemos podido participar o hacer en la propia Universidad de Zaragoza, incluidos estudios que luego también les comentaré, en los que ha colaborado el Ayuntamiento, la Oficina Técnica del Mayor este último año, pues van arrojando datos, información que ha ayudado aproximadamente desde el año 1950 a que distintas organizaciones, distintos estamentos, pues vayan proponiendo distintas directrices, distintos consejos o lo que vamos conociendo cada vez más como recomendaciones de actividad física. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pues está preparando, en teoría se debían de haber ya publicado las actuales recomendaciones de actividad física, incluyendo también recomendaciones de sedentarismo por primera vez, o de comportamientos sedentarios para niños, para adolescentes, para adultos y para personas mayores. En este año 2020 parece que va a tener algún retraso relacionado probablemente con la pandemia de coronavirus, pero sí que existe un borrador, un draft de esas nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en las que probablemente el mensaje más importante es muy sencillo, y es que algo de actividad física es mejor que nada, que cualquier minuto de actividad física de cualquier intensidad es bueno y no debemos perder oportunidad de movernos para estar más sanos. He tratado de sintetizarles en esta diapositiva pues las recomendaciones basadas en ese borrador que se aprobará pues yo creo que muy pronto, de la Organización Mundial de la Salud, concretamente para las personas mayores de 65 años. Y el mensaje es que, bueno, pues todas las personas, pero especialmente también las personas mayores, necesitan una combinación de actividad física para estar sanas. Tenemos que tratar de que las personas mayores acumulen al menos 150 minutos de actividad física de una intensidad al menos moderada, es decir, que aumente nuestras pulsaciones, que nos haga respirar de una forma un poco más intensa que el mero hecho de a lo mejor caminar. Pero evidentemente esto también dependerá un poco de la persona y podrá atender a estos 150 minutos de muy diversas maneras, con distintas actividades que le puedan interesar o que puedan ser de su preferencia. Pero además tiene que incluir al menos 2 días de actividad de fortalecimiento muscular. Es decir, que hay que hacer actividades que hagan trabajar nuestros músculos pues un poco más duro de lo habitual. ¿Vale? Pues a través de distintos trabajos, con sobrecargas, con pesas, con algún tipo de peso suplementario, con gomas o incluso con nuestro propio peso corporal, ¿no?
Otra de las características importantes que incluye estas recomendaciones es que como parte de la actividad semanal se deberían incluir, y esto es una novedad, al menos 3 días de actividad multicomponente que focalice principalmente pues, en un tipo de entrenamiento de equilibrio funcional y de fuerza para mejorar especialmente pues, esa capacidad funcional de las personas y atender a la prevención de las caídas. Y también incorpora como novedad pues esas recomendaciones respecto a los comportamientos sedentarios y lo hace de una manera muy clara, proponiendo que se limite el tiempo sedentario y que se reemplace por actividad física de cualquier intensidad, puntualizando que incluso la actividad de intensidad ligera tiene beneficios para la salud. Es cierto que probablemente la mayor cantidad de investigación se ha realizado sobre los efectos de la actividad moderada o intensa, pero también pues vamos teniendo más información cada día sobre los efectos de la actividad física ligera. Y cuando hablamos de actividad física ligera, hablamos de una pequeña movilidad de nuestro cuerpo que estimula la capacidad contráctil del músculo. Como pueden ver en ese pequeño dibujo que tienen en la pantalla, el mero hecho de levantarnos y quedarnos de pie está activando una gran cantidad de musculatura, de una forma muy suave, pero una gran cantidad de musculatura en nuestro cuerpo. Y esta actividad ligera ya ha mostrado en numerosos estudios efectos importantes sobre la salud cardiometabólica, pues a través de mejorar los niveles de nuestros biomarcadores metabólicos, de triglicéridos, de glucosa en sangre, disminuyendo la grasa corporal, el perímetro de cintura, ayudándonos a la regulación adecuada de la glucosa, aumentando la sensibilidad a la insulina, o disminuyendo, como decíamos, nuestra grasa corporal y también aumentando pues, una respuesta bioquímica saludable, por ejemplo, pues, sobre el metabolismo de las grasas o también de la glucosa, entre otras. Con lo cual, pues, esos pequeños gestos de romper el sedentarismo y además incluir minutos, por pocos que sean, de actividad ligera, pues es importante y debemos de tenerlos en cuenta. Como les decía, hay mucha más información seguramente sobre los efectos de la actividad física, al menos de carácter o de intensidad moderada, y la recomendación es que se deben incluir a lo largo de la semana en las personas mayores al menos 150 minutos o lo que vendría a ser unos 30 minutos al día. Pero evidentemente, algo de actividad física es mejor que nada, pero si hacemos un poco más de actividad física, pues los beneficios van a ser mayores. Es decir, que es importante, y a nivel de salud pública, un paso fundamental es conseguir que las personas sedentarias dejen de serlo, pero luego a nivel individual, pues vamos a obtener mayores beneficios si en vez de 150 minutos a la semana pudiéramos hacer pues 300 minutos a la semana o más de 300 minutos a la semana. Como decíamos, hay numerosos estudios que avalan beneficios de este nivel de intensidad de actividad física o de ejercicio en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Mejoras a nivel cardiovascular, asociadas con disminución de la mortalidad, asociadas con menores problemas arteriales o venosos, con disminución de la presión cardíaca. A nivel oncológico también sabemos que hay menos riesgo de distintos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata o también cánceres especialmente asociados con la mujer. A nivel musculoesquelético sabemos que disminuye el riesgo de osteoporosis, también el riesgo de caída, también el riesgo de discapacidad o de disfunción de la movilidad, a través también de mejorar la calidad y cantidad de nuestro músculo y prevenir la sarcopenia o pérdida de masa muscular. A nivel endocrino,
reduciendo el peso corporal, disminuyendo o haciendo que haya una prevención importante de la diabetes, disminuyendo el conocido como colesterol malo y aumentando el colesterol bueno. A nivel neurológico, que es fundamental también en edades avanzadas, disminuyendo la ansiedad y la depresión, disminuyendo el riesgo de demencia, aumentando la capacidad cognitiva o disminuyendo el riesgo de accidente cerebrovascular. Pero no solo la actividad física o el ejercicio se puede utilizar como una herramienta de prevención. Este es el profesor Ben Saltin, del August Krogh de Dinamarca, en Copenhague, de la Universidad de Copenhague, que ya publicó en el año 2015 un estupendo trabajo científico en el que recomendaba el ejercicio como medicina y proponía evidencias para prescribir ejercicio físico como tratamiento para 26 enfermedades crónicas diferentes. Yo creo que es un documento de referencia para muchas personas que nos puedan estar escuchando y que vean, pues cómo el ejercicio se puede utilizar también en personas que tienen distintos tipos de patología y que ha demostrado efectos muy beneficiosos. Solo un ejemplo concreto más y sería el de la obesidad. Sabemos que la actividad física tiene un efecto importante en el tejido adiposo, nos ayuda a la prevención del sobrepeso y la obesidad, es especialmente eficaz para la pérdida de grasa visceral y nos ayuda a acumular menos grasa a nivel corporal total. Por tanto, la actividad física o el ejercicio es evidente que nos va a ayudar a prevenir o a tratar la obesidad. Pero fíjense cómo de importante es este aspecto, porque como pueden ver en este diagrama que tienen también en la figura, la obesidad es una enfermedad, pero también es determinante de otro montón de patologías a nivel cardiovascular, endocrino, renal, gastrointestinal, pulmonar o psicológico. Por tanto, si somos capaces de prevenir o de tratar la obesidad, en último término estamos también haciendo una acción preventiva de todas estas patologías que están asociadas con el aumento de grasa en nuestro cuerpo. Para ir finalizando, hablábamos de que una de las novedades de esas recomendaciones de actividad física de la Organización Mundial de la Salud es la incorporación de la recomendación de ejercicio multicomponente. Aunque esto es algo que ya se está acuñando en la Organización Mundial de la Salud, solo es reflejo de lo que los estudios de investigación están mostrando. De hecho, nuestro grupo de investigación, el grupo GENUD de la Universidad de Zaragoza, lleva un tiempo trabajando en esta línea y ha incorporado este tipo de ejercicio multicomponente al tratamiento o al trabajo con personas mayores en fases de prefragilidad o de fragilidad. El estudio ESERNET-ELDER, que coordinamos desde aquí, desde la Universidad de Zaragoza, lleva trabajando en esta línea de saber lo que le pasa a las personas mayores en relación a su composición corporal, en relación a su condición física y su estado de salud desde el año 2008. O sea que ya llevamos 12 años tratando de trabajar con las personas mayores para mejorar a través de la nutrición y el ejercicio su calidad de vida y su capacidad funcional. De hecho, en el último estudio que comenzamos en el año 2016 con financiación del Gobierno de España, teníamos algunos objetivos concretos como observar qué cambios se producían con la edad en el proceso de envejecimiento, tanto en la composición corporal como en la salud y en la calidad de vida y en la condición física de las personas, y determinar algunos factores que pudieran ayudarnos a comprender mejor el síndrome de fragilidad y tratar de prevenirlo o revertirlo. Y en ese sentido, hemos visto
que con el envejecimiento pues empeora la obesidad, empeora la sarcopenia, empeora también la obesidad sarcopénica y empeora también el riesgo de osteoporosis. Y todo ello, bueno, pues se asocia, entre otras cosas, a una disminución de la calidad de vida, a una mayor fragilidad de las personas mayores, a una mayor limitación funcional, a un mayor nivel de probabilidad de fracturas óseas, también mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad. Por ello, hemos tratado de incorporar estos entrenamientos multifuncionales, como el que pueden ver en el vídeo que se estará reproduciendo, y que bueno, pues tratamos de trabajar. En este caso es un ejercicio en el que están trabajando con distintos tipos de balones, de pelotas, con distintos pesos, y que el objetivo es la mejora de la coordinación, del equilibrio, de los niveles de fuerza y de los niveles de resistencia cardiovascular de estas personas. Este grupo de personas pues que ha sido derivado a través de los centros de salud de la ciudad de Zaragoza, también en colaboración con el Ayuntamiento y con la Oficina Técnica del Mayor, pues bueno, han estado entrenando durante varios meses con distintos tipos de ejercicio. Este era solo un ejemplo y los resultados pues son bastante interesantes y van en la línea de lo esperado, ¿no? De que las personas pues mantengan una mejor capacidad funcional, una mejor capacidad social, una mejor composición corporal, mejorando su condición física, su estado de forma y bueno, pues también su capacidad cognitiva y su estado psicosocial, ¿no? Son personas que nos han contado pues que se encuentran mejor, que siguen manteniendo su círculo de amistades, que están en contacto con otras personas, que se sienten contentas, felices y que, bueno, pues presentan una mejora de su calidad de vida, que al final es lo que más nos interesa. Además, bueno, pues hemos también trabajado con personas mayores, pero muy mayores, porque una de las preguntas que nos solemos hacer es ¿hasta cuándo puede ser el ejercicio beneficioso, ¿no? ¿Hasta cuándo hacer actividad física o un determinado entrenamiento puede seguir aportando beneficios a nuestras personas o a cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida? Y hemos podido entrenar a personas de más de 100 años en la Comunidad Autónoma de Aragón, con resultados bastante sorprendentes, y ahora les voy a poner también un vídeo que espero que se pueda ver, que se pueda reproducir. Venga, póngase. Vale, y ahora soltamos la mano. Ay, cada vez me temblan los Hay que hacer fuerza con las piernas. Las piernas no, me temblan. Se de pie, sí. Venga, póngase. Vale, y ahora soltamos la mano. Ay, cada vez me temblan los Hay que hacer fuerza con las piernas. Las piernas no, me Bien, me temblan. dicen los técnicos, muchas gracias, que el vídeo sí que se está viendo en la grabación, con lo cual pues ahí pueden ver como una persona, una mujer muy mayor, como les decía, de más de 100 años, que estaba postrada en una silla de ruedas sin capacidad de ponerse de pie, pues comienza a entrenar a las 2-3 semanas con ayuda de Adrián, un educador físico que su tesis doctoral con estos trabajos, pues es capaz de ponerse de pie, como decíamos, con un entrenamiento asistido, con mucho miedo, como han podido ver en el vídeo, pero que con paciencia y con una rutina de ejercicio programado es capaz de hacer varias repeticiones posteriormente a las 12 semanas con un chaleco que es un chaleco lastrado, es un chaleco especial para entrenamiento en el que vamos poniendo cada vez más peso. Es decir, que no solo es capaz de ponerse de pie, sino que además es capaz de hacerlo con
un Arriba, peso fuerte, venga, extra, muy bien. es decir, que está Soltamos haciendo y abajo. entrenamiento de fuerza. Y como Venga. pueden también ver al Arriba final otra del vez, vídeo, 4. pues a las Soltamos 14, 15 semanas, y abajo. esta mujer es capaz de 5 ponerse arriba. de pie de Muy bien. forma Soltamos independiente. la manita y abajo. Evidentemente, seguramente no vamos a conseguir que haga una carrera o que corra una media maratón, pero su nivel de vulnerabilidad, de discapacidad, de dependencia ha disminuido y con el entrenamiento pues es una mujer más independiente, capaz de levantarse de la silla, capaz de ir al baño o capaz de moverse de la cama a la silla o de la silla a la cama, pues para tener un mayor grado de independencia y por tanto de calidad de vida. Hay algunas publicaciones de divulgación en los periódicos, ¿no? Como por ejemplo este reportaje en El Heraldo. Seguramente algunas personas de las que puedan estar viendo esta presentación se reconocen en estas fotos que les hicieron para el periódico, y también tratamos de manteneros informados a través del blog de mi página web, germanvicenterodriguez.com, para más allá de los estudios científicos que publicamos en revistas, pues que tengan una información accesible para toda la población y para todos los interesados. Bueno, pues todo esto ocurría especialmente hasta abril, hasta marzo del año pasado, o de este año, perdón, en que el coronavirus pues apareció en nuestras vidas y parece que lo ha trastocado todo, y es especialmente importante el efecto que está teniendo en las personas mayores. Bueno, las noticias son conocidas por todos y evidentemente pues son muy tristes, pero la realidad es que sabemos muy poco sobre el virus, sobre el efecto que tiene el ejercicio físico, la actividad física sobre el virus, y que tenemos que ser cautos a la hora de hacer ejercicio en la actual situación. Pero también es cierto que sí que sabemos algunas cosas. Vamos a ver si conseguimos que cambie la diapositiva. Y en este artículo del Colegio Americano de Medicina del Deporte hablan sobre los efectos del ejercicio en la inmunidad y en la pandemia del COVID-19. Y hay algunos datos que nos hacen pensar que aquellas personas que han sido activas o que son activas, pues de alguna manera tienen una protección extra contra cualquier virus y concretamente o probablemente también contra el COVID-19. De hecho, las personas que son activas pues parece que enferman menos, parece también que su nivel de gravedad cuando enferman es menor, y además mantenerse activo pues hace que fluyan por nuestro torrente sanguíneo miles de células inmunes que seguramente pues ayuden a protegernos. Claro, también sabemos que cuando hacemos ejercicio extenuante o ejercicio de mucha intensidad, nuestras defensas inmunológicas pueden verse deprimidas temporalmente hasta que nos recuperamos, descansamos y nos volvemos a poner más fuerte. Y por tanto parece interesante, importante recomendar que se mantenga las personas siendo activas, que sigamos siendo activos, pero especialmente en niveles de intensidad bajo o moderado, y que tratemos de evitar los niveles de práctica de intensidad vigorosa o de intensidad de alta intensidad o esfuerzos extenuantes que puedan pues, llevarnos a una disminución de nuestras defensas. Otra de las cuestiones importantes o como recomendación en esta época de coronavirus es que limitemos la exposición.
O sea, es importante que sigamos siendo activos, pero que intentemos hacerlo en lugares en los que vamos a estar poco expuestos al virus. Es decir, pues en lugares donde hay poca gente o donde no hay gente, y que quizá una buena estrategia sea el ejercicio al aire libre en zonas con poca densidad de población, y además, bueno, pues incorporar ejercicio físico quizá en el entorno del hogar. Por tanto, ya para terminar, simplemente recordar el mensaje de que tenemos que movernos, ¿vale? Que tenemos que movernos y que tenemos que hacerlo de distintas maneras. Una de ellas es levantarnos de la silla, levantarnos del sofá, abandonar, bueno, pues esos comportamientos sedentarios, y que en el peor de los casos, si tenemos que mantener comportamientos sedentarios porque trabajamos durante muchas horas en una oficina, pues que intentemos intercalar esos periodos de descanso activo, ¿vale? Es muy buena idea, mientras que estamos trabajando, pues si tenemos que hacer una llamada, pues que esa llamada la hagamos con el teléfono móvil a lo mejor, y caminando pues a lo largo de nuestra oficina, o de pie, o que si tenemos la oportunidad de tener que leer un informe, pues que lo hagamos también de pie, para que activemos nuestra masa muscular, especialmente de las piernas o del tronco. Tenemos que tratar de incorporar hábitos de vida activos y saludables. Es decir, tenemos que acumular minutos también de actividad de distintos niveles de intensidad, pero también especialmente de intensidad al menos moderada. Es decir, actividades que nos hagan respirar un poquito más fuerte de lo normal. Pues cambiando el coche por la bicicleta, o por caminar para desplazarnos al trabajo, o ir a la compra caminando, o subir las escaleras en vez de utilizar el ascensor, etc. Y eso sería lo referente a aumentar los minutos de actividad física. Y la tercera dimensión en la que tenemos que trabajar es en incorporar ejercicio físico, en incorporar entrenamientos especialmente planificados, dirigidos para mejorar nuestra condición física, nuestra capacidad cardiorrespiratoria, nuestra fuerza, nuestro equilibrio, y esto nos ayudará a tener también mejoras específicas en cuestiones relacionadas con la salud. Pues por mi parte, sin mucho más, agradecer de nuevo, reiterar mi agradecimiento a la Oficina Técnica del Mayor, al Ayuntamiento de Zaragoza, y a todos ustedes que hayan mostrado interés por seguir esta pequeña charla, y les dejo pues mi contacto a través de la página web para que tengan acceso a mi correo electrónico y a muchos de los documentos que pueden leer con mayor detenimiento y que he tratado de transmitirles de alguna manera en la tarde de hoy. Así que muchas gracias por su interés y espero que nos veamos pronto.